Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén descansando y disfrutando en casita, apoyando a su papá y a su mamá. ¿Ya hicieron su meditación? Pues si no la han hecho, vamos a la lista de reproducción para que pongan la que corresponde al día de hoy y para poder empezar nuestro día. ¿Listos? Muy bien. Entonces, empecemos. El día de hoy vamos a ver un tema de matemáticas que ya habíamos dado inicio anteriormente. Este es el del perímetro. Ya habíamos visto cómo poder identificar en una figura cuál era el perímetro y cuál era el área. Pero ahora en esta clase vamos a saber cómo calcular el perímetro de una figura. Pero primero vamos a recordar qué era el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica, o sea que es su contorno. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos el perímetro de un cuadrado. Ustedes saben que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Y aquí tenemos que cada lado mide 8 centímetros. Entonces el perímetro del cuadrado lo obtendremos sumando todos sus lados. Tendríamos que sumar 8 más 8 más 8 más 8, que nos da como resultado 32 centímetros. Porque la fórmula para obtener el perímetro de esta figura es lado más lado más lado más lado, y como son 4 lados, pues podremos hacerla de otra manera, pero eso les voy a explicar a continuación. ¿Qué les voy a explicar? Las fórmulas para obtener el perímetro de cada una de las figuras geométricas, bueno, de algunas, como las que se mencionan en su libro de Activa y Construye en la página 254. Así que les pido que si lo tienen a la mano, ahí rapidito vayamos a la página, por favor, para todos ir llenando poco a poquito lo que es ese cuadro. ¿Ya están listos? Bueno, empezamos. En la tabla, en el primer espacio, tenemos nada más que nos dan la fórmula del perímetro, que es A más B más C. Esas letras representan cada uno de los lados. Entonces tenemos una figura de 3 lados. Y como son diferentes letras, significa que cada lado es diferente. ¿Qué figura tiene 3 lados? A ver, piensen. Pues un triángulo, muy bien. ¿Y qué triángulo tiene todos sus lados desiguales? Muy bien, el triángulo escaleno. Entonces ponemos ahí el nombre triángulo escaleno y realizamos la figura de un triángulo escaleno, que es como la que yo tengo aquí dibujadita. ¿Listos? Bueno, por lo pronto nada más vamos a llenar los cuadros hasta el perímetro, ¿ok? Ya después, cuando veamos el área de cada figura para poder obtenerla, entonces ya llenaremos los otros espacios. Vamos con el segundo espacio. Tenemos una figura que tiene 8 lados y esta figura se llama octágono. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para sacar el perímetro de esta figura? Como ya habíamos dicho, sumando todos sus lados. Pero como son iguales, en vez de sumar varias veces el mismo número, podemos hacer una multiplicación. Esto sería lado por 8. Ahora vamos con la siguiente. En el siguiente solamente nos dan el área y no nos dan los otros 3 datos. Nosotros le vamos a poner, la figura es rombo. Y vamos a dibujar un rombito como el que yo puse ahí. Tiene todos sus lados iguales, que son 4. Y la fórmula para obtener el perímetro sería lado por 4. ¿Por qué lado por 4? Porque recuerden que como tiene sus lados iguales, pues podemos sustituir la figura de lado más lado más lado más lado por lado por 4. ¿Sí vamos entendiendo? Espero que les esté quedando claro. Si tienen alguna duda, me mandan por favor un correo electrónico, please. Bueno, vamos con la siguiente. El siguiente es un pentágono y el pentágono tiene 5 lados. Entonces, la fórmula para obtener el perímetro sería lado por 5 porque todos son iguales.
Vamos a la siguiente. En la siguiente sí nos dan el nombre de la figura, que es triángulo equilátero. Ustedes saben que un triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. Entonces vamos a dibujarlo y vamos a poner la fórmula, que es lado por 3. Muy bien, porque tiene 3 lados. Vamos con el siguiente, chicos. Enseguida tenemos un triángulo. ¿Saben cómo se llama ese triángulo? Sí, el triángulo isósceles. En este caso, chicos, la fórmula, como tiene 2 lados iguales y uno desigual, tendría que ser sumar los 2 lados iguales o bien multiplicarlos por 2 y sumar el tercer lado que es desigual. Bueno, ahora con el siguiente. En el siguiente tenemos un romboide. Esta figura es como un rectángulo, pero inclinado. Entonces tendríamos la misma fórmula para obtener el perímetro, que es 2 por A más B. O sea que van a sumar 2 veces el mismo lado y otras 2 veces los otros 2 lados. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. En el siguiente espacio tenemos que el nombre de la figura es un cuadrado. Entonces pues vamos a dibujar ahí nuestro cuadradito. Y como ya habíamos visto, la fórmula es L por 4 porque tiene sus 4 lados iguales. En el siguiente nada más tenemos un L por 6. Vamos entonces a encontrar una figura que tenga 6 lados. Entonces aquí tenemos que es un hexágono. Tiene sus 6 lados iguales y vamos aquí a dibujarlo, más o menos ahí me salió. Por último tenemos lo que es el rectángulo. El rectángulo tiene 2 lados iguales y otros 2 iguales. Entonces es la misma fórmula que el romboide. 2 por A más B. O sea que vamos a sumar 2 veces el mismo lado y sumar otras 2 veces los otros 2 lados. Yo sé que es un poquito confuso ahorita, pero ahorita lo vamos a poner a la práctica con ejemplos. Ya nada más sería volver a recordar que es la suma de todos los lados. Entonces vamos a explicar 2 ejemplos de cómo obtener el perímetro de 2 figuras distintas para que ustedes ya lo lleven a la práctica. Tenemos aquí un triángulo que mide 8 más 12 más 5. O sea que es un triángulo escaleno porque todos sus lados son desiguales. La fórmula para obtener el perímetro sería L más L más L. Y entonces tenemos que vamos a sustituirla poniendo las medidas de cada lado. O sea, 8 más 12 más 5. ¿Qué nos da como resultado la suma? 25 centímetros. Muy bien, y ese sería el perímetro. Ahora vamos con el cuadrado. Como decimos, tiene 4 lados iguales y cada lado mide 4 centímetros. Entonces la fórmula sería lado más lado más lado más lado. Y lo obtenemos de la siguiente manera. Vamos a sustituirla. Sería 4 más 4 más 4 más 4. Nos da como resultado 16. Ya habíamos comentado que en vez de sumar muchas veces los mismos lados, si medían lo mismo, entonces podríamos hacer una multiplicación como la tabla que llenamos anteriormente del libro. Entonces podemos hacer esta otra formulita que es lado por 4 porque sus 4 lados son iguales. Entonces la sustituimos y sería 4 por 4. Nos da como resultado 16 centímetros, que es lo mismo al sumar sus 4 lados. Muy bien, ahora espero que les haya quedado más claro cómo podemos obtener el perímetro. Sí está sencillo, pero tenemos que practicarlo. ¿Y cómo lo vamos a practicar? En el producto que vamos a realizar. Les puse 4 figuritas ahí en el plan que se les envió a sus papás. Y van a obtener el perímetro de cada una de las figuras. Recuerden
fijarse en cada uno de sus lados, si son iguales sus lados. Incluso ahí en las figuritas tiene la fórmula para obtener el perímetro. Si no se acuerdan, regrésense al libro en la tabla para poder saber cuál es la fórmula y poderla sustituir. Vuelvo a recordar, es la suma de cada uno de sus lados. Si se les dificulta el poder multiplicar, entonces sumen cada uno de sus lados para poder obtener el perímetro. Cuando ya lo hayan terminado, le van a tomar una fotografía y me la van a enviar a mi correo electrónico. Como actividad interactiva es la siguiente. Van a tomar medidas a un objeto de casa con forma de una figura geométrica y calcular su perímetro. Por ejemplo, yo aquí les puse una puerta, aunque está muy grande, podemos de todos modos medirla y obtener el perímetro de la puerta. O bien, pueden obtener el perímetro de un espejo, de una mesa. Fíjense bien la figura que tiene el objeto y así van a poder obtener el perímetro de esa figura. Bueno chicos, pues es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este tema y sobre todo que hayan aprendido. Los espero mañana para un nuevo día y una nueva clase más muy interesante. Como siempre, deseo que se sigan cuidando, que sigan disfrutando su día y que sigan apoyando a papá y a mamá. Los espero mañana y les mando un fuerte abrazo.